Muy bien, hoy día vamos a hacer pelvis y vamos a empezar con pelvis ósea, ¿no? Muy bien, la pelvis es la continuación del abdomen, por lo tanto se relaciona con esta parte, con el abdomen y hacia abajo con el periné y el muslo, ¿no? Los huesos de la pelvis, si algo hemos visto, ¿no? Delimitan la cintura pélvica y van a haber dos pelvis, ¿no? Una pelvis verdadera o pelvis menor que está delimitada por las líneas terminales que vamos a ver ahora, el sacro, sobre todo el promontorio del sacro, y contiene las vísceras pélvicas, que incluye vejiga, incluye el recto, en las mujeres útero, ovarios, ¿no? En la pelvis mayor o falsa, pues es la parte inferior del abdomen que se encuentra entre las crestas ilíacas, específicamente entre las fosas ilíacas derecha e izquierda. La pelvis contiene la porción terminal del tubo digestivo, o sea, el recto, el sistema urinario que incluye el uréter y la vejiga y órganos genitales internos, ¿no? En el varón, próstata, vesícula seminal, y en la mujer, útero, ovarios, ¿no? El periné, que se encuentra debajo del diafragma pélvico, vamos a ver qué músculos forman el diafragma pélvico, contiene los genitales externos que vamos a ver en la próxima clase. ¿Todavía no llega Milu? No, todavía. Muy bien. Vamos a ver la anatomía de superficie. El ombligo ya sabemos que se encuentra inervado por el dermatoma T10, está localizado entre las vértebras L3 y L4. Las crestas ilíacas, que es un reparo anatómico importante para nosotros, está situado a nivel de L4 en la bifurcación de la aorta. Ya creo que todos hemos palpado nuestra espina ilíaca anterosuperior, donde se va a insertar el ligamento inguinal. Ya sabemos que el ligamento inguinal es una coalescencia de la aponeurosis del oblicuo externo. El tubérculo del pubis o espina del pubis es el punto de inserción inferior del ligamento inguinal, que ya lo hemos visto, la clase pasada la hemos evaluado. La espina ilíaca posterior superior, pues en algunas personas es necesario palparlo, pero no es un reparo de ayuda clínica, ¿no? Que se encuentra encima de la hendidura interglútea. Acá tenemos la espina ilíaca anterosuperior, el tubérculo del pubis o espina del pubis, ligamento inguinal, a ambos lados, cresta ilíaca, ¿no? Ombligo, el ombligo. Entonces esto es la pelvis falsa que se encuentra entre las crestas ilíacas y debajo de la línea terminal es la pelvis verdadera. Esto es la espina ilíaca postero superior sobre la línea interglútea, cresta ilíaca, ¿no? Apófisis espinosa de las vértebras, que ya lo conocemos. Músculos glúteos, que ya hemos visto en las primeras clases. Vamos a ver ahora la cintura pélvica ósea. La cintura pélvica ósea está formada por los dos huesos coxales. También algunos textos lo llaman huesos ilíacos. Estos huesos coxales vienen por la fusión de tres huesos, ¿no? Ilion, isquion y pubis, y que se van a unir en el acetábulo, que es el lugar donde va a estar la articulación fémoro-coxofemoral, ¿no? Fémoro-coxal. El sacro es la parte posterior de esta cintura pélvica, que ya la hemos estudiado, ya sabemos que son 5 vértebras sacras fusionadas, y el coxis también son vértebras fusionadas, en promedio 4 vértebras. Tiene una abertura superior de la pelvis, que es circular, y está delimitado por el promontorio en la parte posterior, y tiene una abertura inferior de la pelvis, que es romboidal. La parte anterior está dada por la sínfisis del pubis, las ramas del isquion derecho e izquierdo, los ligamentos sacrotuberosos y por la parte posterior el coxis. Entonces las articulaciones, tanto sacroiliacas, sacrocoxigias,
y los ligamentos que los van a unir van a dar la estabilidad a esta cintura pélvica. Este es el hueso coxal o hueso ilíaco. Como lo he dicho, en la etapa fetal son 3 huesos, ¿no?, que se fusionan al momento de nacer, que son el hueso ilio, que es esto, el hueso isquio, que es esto, y el hueso pubis. El ilio tiene un cuerpo y tiene un ala del ilio, donde está la espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, la cresta ilíaca, tenemos la espina ilíaca posterosuperior, posteroinferior, y tenemos las líneas glúteas, línea glútea anterior, línea glútea posterior y línea glútea inferior, donde se van a insertar los músculos glúteos mayor, medio y menor. Luego tenemos acá el isquio. El isquio tiene la espina ciática, un reparo anatómico muy importante para saber si un paciente tiene pelvis estrecha o no. Tiene la tuberosidad isquiática, ¿qué es esto? Ese es el lugar donde ustedes están sentados ahora, la tuberosidad isquiática. Tiene el pubis con su rama superior, rama inferior del pubis, tubérculo del pubis, algunos lo llaman espina del pubis. Entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo del pubis se va a unir el ligamento inguinal. Ligamento inguinal. Este agujero es el agujero obturatriz, pero realmente no existe en el ser humano. Se encuentra cubierto siempre por la membrana obturatriz, ¿no?, y además por los músculos obturador interno y el músculo obturador externo. Esta es otra vista. Espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, espina ilíaca posterosuperior y posteroinferior. Tenemos la tuberosidad ilíaca, la fosa ilíaca, ¿no?, la fosa ilíaca. Tenemos el isquion con la espina ciática, la escotadura ciática mayor, la escotadura ciática menor, tuberosidad isquiática, pubis con el cuerpo del pubis, rama superior, rama inferior, agujero obturatriz, que ya hemos visto que no existe. Este es el reparo anatómico que hay que delimitar, es esto, que es la línea arqueada, línea terminal, línea innominada, cualquiera de esos nombres está en los libros. ¿Por qué es importante esta línea arqueada? Porque hacia arriba es la pelvis falsa y hacia abajo es la pelvis verdadera o pelvis menor, ¿no? Marca el límite entre las dos pelvis. Acá tenemos los ligamentos que van a mantener unidos estos huesos, ¿no? Este es el sacrocoxis. Tenemos el ligamento sacroiliaco anterior, el ligamento iliolumbar, y estos dos ligamentos son los más importantes, ¿no? El ligamento sacroespinoso entre el sacro y la espina ciática, y el ligamento sacrotuberoso entre el sacro y la tuberosidad isquiática, y van a delimitar 2 agujeros, agujero ciático mayor y agujero ciático menor, ¿no? La sínfisis del pubis, que ya sabemos que es una articulación tipo cartilaginosa, ¿no?, semimóvil. Esta es una visión posterior, donde tenemos el ligamento sacroiliaco posterior, agujero ciático mayor, agujero ciático menor, ¿no? Y acá están las inserciones de esos ligamentos. Ahora vamos a ver, ¿existen diferencias entre la pelvis masculina y femenina? Seguramente debe haber, ¿no? Porque la mujer, la pelvis es muy importante porque se va a adaptar para ese fenómeno maravilloso que es el parto, ¿no?, para perpetuar la raza humana. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias anatómicas entre la pelvis ósea femenina y la masculina? Los huesos de la pelvis femenina son más pequeñas, más ligeras y más delgadas. La abertura superior de la pelvis en la mujer es oval y en el varón es en forma de corazón. Primera diferencia. Segunda diferencia, la abertura inferior de la pelvis femenina es mayor
por las tuberosidades isquiáticas que están evertidas. La cavidad pélvica femenina es más amplia para dejar pasar el producto que es el bebé y menos profunda. El arco del pubis, o sea, entre las ramas del pubis derecho e izquierdo, es más grande y más amplio. Y se dice que el ángulo subpúbico en la mujer es más de 90 grados y en la mujer, en el varón, es menos de 90 grados y en la mujer es más de 90 grados para permitir el paso de la cabeza del bebé. La escotadura ciática mayor, ya han visto ustedes la escotadura ciática mayor, es más ancha en la mujer. El sacro femenino es más corto y más ancho en la mujer. El agujero obturador o el agujero obturado es ovalado o triangular en la mujer y es redondo en el varón. Entonces son algunas diferencias que lo adapta la pelvis femenina para el fenómeno del parto. Existen 4 tipos de pelvis femenino. Una pelvis ginecoide, que es la más común en mujeres caucásicas de Europa. Una pelvis androide, tipo masculino. Una pelvis platipeloide, que es acortada en la dimensión anteroposterior y ancha en la dimensión transversal, o sea, es más ancha que su diámetro anteroposterior, y la pelvis antropoide, que se asemeja a un primate antropoide de dimensiones anteroposterior delgada y de dimensión transversal acortada. ¿Cuáles son los músculos de la pelvis? Que eso lo vamos a ver. La pared lateral está recubierta por este músculo obturador interno y el músculo piriforme. Este músculo piriforme ya lo hemos estudiado nosotros en miembro inferior. En miembro inferior como los músculos pelvitrocantéricos. Escuchen, el suelo pélvico, también llamado diafragma pélvico, es el que va a dividir la pelvis del perineo. Este diafragma pélvico está formado por 4 músculos. 3 músculos que forman el músculo elevador del ano y el músculo isquiococcigio. Algunos lo llaman músculo coccigio. Los músculos que forman el elevador del ano, pregunta de examen siempre, son el músculo iliococcigio, pubococcigio y puborectal. ¿Qué vamos a ver? Vean, ese es el diafragma pélvico. El diafragma pélvico está formado por 4 músculos, ¿no? Los músculos elevadores del ano y el músculo coccigio en la parte posterior. Músculo coccigio. ¿Cuáles son los músculos que forman el elevador del ano? Son 3 músculos, ¿verdad? Son el músculo puborectal, que es esto, el músculo entre el pubis y el recto, entre el pubis y el recto, el músculo iliococcigio, que es esto entre el hueso ilíaco y el coxis, ¿no? El músculo iliococcigio, el músculo puborectal y pubococcigio son los 3 músculos que van a formar el músculo elevador del ano, ¿no? Puborectal, pubococcigio e iliococcigio son los 3 músculos que forman el elevador del ano y que conjuntamente con el músculo coccigio forman el diafragma pélvico. Acá tenemos el músculo piriforme, que lo vamos a ver luego. Vean, este es el músculo piriforme. El músculo piriforme se va a insertar en el hueso sacro y se va a insertar en el trocánter mayor, ¿no? Pero en la parte inferior lo podemos ver. Este es el músculo obturador interno y debajo encontramos el diafragma pélvico. Este diafragma pélvico está formado por el pubo rectal, pubococcigio y iliococcigio, que son estos músculos, ¿no? Iliococcigio. Y este es el músculo coccigio. Músculo coccigio.
Entonces, los músculos que tenemos que ver nosotros es el obturador interno, el músculo piriforme, los tres músculos elevadores del ano, ya saben cuáles son los músculos elevadores del ano, ¿no? Pubo rectal, pubo coccigio e ilio coccigio, y el músculo coccigio, que algunas veces no lo logramos ver porque son remanentes musculares que están prácticamente en retiro. ¿Qué vísceras encontramos en la pelvis? Y hemos visto que es la porción distal del tubo digestivo, recto, porción distal del tracto urinario, uréter y vejiga, genitales internos masculinos, próstata, vesícula seminal y conducto deferente, y los femeninos, útero, trompa, ovarios. Vamos a ver la vascularización básicamente dada por la arteria ilíaca interna o hipogástrica y la inervación que está dada por el plexo lumbosacro. El drenaje linfático siempre va a acompañar a la vascularización. Veamos primero la porción distal del tracto urinario. Cuando hablamos de la porción del tracto urinario, obviamente a nuestra mente se nos viene uréter y vejiga, ¿no? Entonces, las porciones distales de los uréteres son los que vamos a ver, que es una estructura retroperitoneal anterior a la arteria uterina en la mujer y anterior al conducto deferente en el varón. Luego tenemos que ver la vejiga urinaria en la práctica, ¿no? La vejiga urinaria. Vino... Sí, ahí está mi delegada. Miren, la idea mía es, bueno, hay algunos chicos que no están tan bien, he visto en sus notas, la idea es terminar el curso este fin de mes. Teóricamente es la primera semana de julio. La idea es terminar la teoría, me refiero, ¿no? La teoría este fin de mes. Ahora, queda una clase más de lo que es genitales, genitales externos, y que es una clase corta, y de ahí viene neuro. La teoría es compleja y la práctica es peor. Por eso es la idea es que la práctica, la teoría, lo hagamos uno presencial y uno virtual. ¿Para qué? Para tener tiempo para practicar neuro. Porque los especímenes que vemos muchas veces es abstracto, porque no es que agarren un hueso, son estructuras prácticamente microscópicas. Entonces tienen que tener un gran poder de imaginación para decir, ahí está la sustancia gris, está el tálamo, están los nervios, porque son bien pequeñitos. Y en teoría es muy abundante la información en neuro, ¿no? Por eso, no sé si podemos hacer la teoría de genitales virtual y las dos teorías de neuro hacerlo presencial, ¿no? O sea, la otra semana empezar con neuro. La teoría estamos hablando, ¿no? La teoría. Entonces teoría neuro 1 y neuro 2, ¿no? Y terminamos fin de mes, cosa que en julio ya se dedican solamente a estudiar teoría y práctica, ya no tendrían clase teórica, porque ya tendrían todas las clases teóricas. Entonces ya hablaríamos más a la parte práctica y a prepararlo para su examen final, que me parece, creo que la segunda semana de julio, 11 de julio, correcto, 11 de julio. ¿No? Entonces, delegada, conversa con tus compañeros para ver que si genitales externos, que es una clase corta, que es la continuación de esto, lo podemos hacer virtual, ¿ya? Muy bien, entonces la vejiga urinaria, la vejiga urinaria, ya hemos visto algo la semana pasada, es subperitoneal, está detrás del pubis, puede almacenar hasta 800 mililitros. Ahora, ¿qué tenemos que ver en la vejiga? El trígono vesical. ¿Qué cosa es el trígono vesical? Vendría a ser la desembocadura de los dos uréteres, tic, tic, y la salida de la uretra. Forma un trígono importante en la parte fisiológica. ¿Qué debemos ver en la vejiga? El músculo detrusor, que es el músculo de la vejiga, que es músculo liso, por lo tanto es involuntario. Debemos ver también la uretra.
Bueno, si bien es cierto la uretra más lo vemos en lo que es genitales externos, la uretra femenina es corta, en promedio mide 3 a 4 centímetros, contiene las dos glándulas parauretrales, también llamadas glándulas de Skene, y la mujer tiene un esfínter externo voluntario que está dado por el músculo esquelético, por eso uno puede, o las mujeres pueden contener la micción. El varón, su uretra es distinto, ¿no? Es más larga y tiene tres porciones. Tiene una uretra prostática, una uretra membranosa y una uretra esponjosa. Y tiene dos esfínteres, el esfínter interno, que es involuntario, y el esfínter externo. Por esta diferencia de los esfínteres, que la mujer solamente tiene un esfínter, es porque algunas mujeres cuando tienen muchos partos lesionan el esfínter, por eso que a las mujeres se les escapa la orina cada vez que se ríen, tosen, ¿no? Porque solamente tiene un solo esfínter. Esto es la parte de la pelvis verdadera en la mujer. Ya sabemos que la pelvis verdadera está delimitada por la línea innominada, línea terminal, línea arcuata, promontorio del sacro. Hacia abajo es la pelvis verdadera. ¿Qué encontramos en la pelvis verdadera de vísceras? La parte terminal del tubo digestivo, que es el recto. Esto es el recto. Como ustedes ven, no es recto, es curvo y tiene válvulas, la famosa válvula de Houston, que lo vamos a ver, válvula de Houston. Tenemos el fondo de saco recto uterino, también denominado fondo de saco de Douglas. Tenemos el útero, vean el útero, cuello uterino, vagina. Vean la disposición del útero, está siempre en anteflexo, ¿no? La vagina por acá, y no es que el útero es la continuación, sino el útero se pliega hacia adelante, ¿no? Anteflexo. El útero tiene un fondo, cuerpo, istmo, cuello uterino. Tiene la vagina, que normalmente está colapsada. Tiene un fondo de saco vaginal, que es esta parte. Este cuello uterino es el asiento del cáncer más frecuente en la mujer y en el mundo, que es el cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque acá se encuentran dos epitelios. Un epitelio cilíndrico de lo que es la cavidad uterina y un epitelio poliestratificado, que es el epitelio de la vagina. La unión de esos dos epitelios ocurre acá y justo ahí se mete el virus del papiloma humano y vive ahí, sobre todo los que tienen múltiples parejas sexuales, ¿no? Tenemos acá la vejiga. Esta es la vejiga, donde tenemos que ver el trígono, que es la unión de los dos uréteres y la salida de la uretra. Esta es la uretra femenina, corta, 3-4 centímetros, no más. Solamente hay un esfínter detrás del pubis. Este es el músculo detrusor, ¿Qué más? Tenemos la trompa de falopio o trompa uterina, que tiene 4 partes. Tenemos la parte infundibular, donde están las fimbrias, la ámpula o ampolla, donde se produce la fecundación, el istmo y la porción intramural de la trompa. Tenemos acá una imagen de cisto-uretrografía miccional de la vejiga urinaria. Esto es del varón. Tenemos el recto, conducto anal, recto, tiene sus válvulas de Houston, que son estas, 2 a la izquierda y 1 a la derecha. Tiene un fondo de saco recto vesical, acá no hay útero, por lo tanto no tiene fondo de saco de Douglas. Tenemos la vejiga, no hay útero, que en la mujer sí lo hay, ¿no? Tenemos la vejiga con el músculo detrusor. Este es el trígono, ¿lo ven el trígono? Desembocadura de los uréteres, derecho, izquierdo, apertura de la uretra. Esta es la uretra masculina. La uretra masculina mide en promedio 20 centímetros y tiene 3 partes.
Una uretra prostática, obviamente por el medio de la próstata, que es esta glándula que tenemos acá. Tenemos una uretra membranosa, ¿qué es esto? La uretra membranosa, donde están las glándulas de Skene. Y la uretra esponjosa, que se encuentra ubicado en el cuerpo esponjoso del pene, ¿no? La uretra esponjosa. 3 uretras. Y tiene 2 esfínteres. Un esfínter interno, que es músculo liso involuntario, y un esfínter externo, que es músculo estriado voluntario. Dentro de los genitales internos del varón, estudiamos próstata, glándulas seminales y conducto deferente. Veamos ahora los órganos genitales femeninos. Los órganos genitales internos femeninos, pues, son la vagina, útero, ovarios y trompas. La vagina en la mujer mide en promedio 8 a 9 centímetros. Es una estructura fibromuscular que se encuentra colapsada. El útero presenta un fondo, un cuerpo, un istmo y un cuello, también llamado cervix, en posición anteflexo, anteverso, como hemos visto la posición que tiene. Este útero se encuentra firmemente posicionado, ubicado por el ligamento ancho. ¿Qué es el ligamento ancho? Es una reflexión del peritoneo que va a envolver no solo al útero, sino también los ovarios, la trompa. Además, este útero está ligado, está fijado a la pelvis por el ligamento propio del ovario que contiene el ovario y el útero. Y el ligamento redondo. ¿Se acuerdan del ligamento redondo, que es el contenido del conducto inguinal? Este ligamento redondo va a ingresar al conducto inguinal y va a terminar en el labio mayor. Luego tenemos los ovarios, que son las gónadas femeninas. ¿Qué quiere decir gónadas? Que van a formar las células sexuales para la fecundación, que son los óvulos, ¿no? Las gónadas femeninas miden 3 a 4 centímetros de largo y están fijados a la pelvis a través del mesovario, que es parte del ligamento ancho y que lo une al útero. El ligamento suspensorio también va a fijar el ovario, que contiene los vasos ováricos, la arteria ovárica y vena ovárica. La arteria ovárica, rama de la aorta, directamente, y la vena ovárica va a drenar la derecha a la vena cava inferior y la izquierda a la vena renal izquierda. Acompañan siempre los linfáticos y los nervios autónomos. Y el último ligamento que va a mantener el ovario en esa posición es el ligamento propio del ovario, que lo fija en la parte medial. Las trompas uterinas, también llamado trompa de falopio, en promedio tiene 10 centímetros y se mantiene fijo gracias a su meso, que es el mesosalpix, que es la continuación del ligamento ancho. Estas trompas tienen 4 partes: un infundíbulo, que es la parte lateral donde están las fimbrias, una ampolla o ámpula donde se produce la fecundación, un istmo y una parte intramural, o sea, dentro del útero. Estos son los genitales femeninos. Tenemos útero, ovarios, trompa. Vean su relación con el recto, vejiga, ¿no? Vejiga. Entonces, este útero tiene un fondo, cuerpo, istmo, cuello uterino. Esta trompa tiene 4 partes: infundíbulo, ámpula, istmo, intramural, dentro del útero. Acá está el ligamento redondo. El ligamento redondo va a ir desde el fondo uterino, pasa por el conducto inguinal y va hasta los labios mayores, el monte de Venus. Esta es una imagen de una resonancia magnética. Vean, sacro, coxis, parte posterior, recto. Tenemos la vagina, útero, ¿no? Útero.
tenemos la vejiga, pubis, el pubis. Esto es los órganos genitales femeninos internos. Bueno, la vagina hacia abajo, tenemos el cuello uterino, istmo, cuerpo y fondo uterino. Está fijado por el ligamento ancho. ¿Qué es esto? El ligamento ancho. Tenemos la trompa, vean la trompa de Falopio. Tiene una parte infundibular donde están las fimbrias. ¿Para qué sirven estas fimbrias? Son como unos brazos, tentáculos, como pulpo. ¿Qué van a agarrar? El óvulo que va a salir del ovario. Cada mes las chicas en edad fértil sale un óvulo y es captado por las fimbrias hasta la polla. Acá el óvulo va a esperar ¿a quién? Al espermatozoide para que lo fecunde. Todos los meses el óvulo espera 3 días al espermatozoide, ¿ok? Para embarazo y perpetuar la raza humana. Si es que no hay embarazo, no hay espermatozoides, se elimina con la menstruación. Tenemos el istmo, la porción intramural. Tenemos los ovarios con su ligamento propio del ovario, ¿no? Esta es la parte interna del útero. Tenemos el fondo uterino, cuerpo uterino, istmo, cuello uterino. Tenemos la entrada de la trompa, que es la porción intramural de la trompa. Este útero tiene sus 3 partes: un endometrio, que es la que se descama y produce la menstruación, miometrio, los músculos, y perimetrio, que es la envoltura del útero, ¿no? Esto es el cuello uterino, donde tiene 2 orificios: orificio externo y orificio interno. Estos orificios solamente se abren en 2 momentos de la vida, en 2 momentos del mes en la mujer. Uno se abre para que menstrue y otro se abre el día 14 para que el espermatozoide pase. Todos los demás días está cerrado estos orificios del cuello uterino, ¿no? Trompa de Falopio, ligamento redondo, trompa de Falopio, parte infundibular con sus fimbrias, ámpula o ampolla, ¿no? Istmo. Acá tenemos la lámina posterior del ligamento ancho. Acá está el ligamento redondo y la arteria uterina. La arteria uterina es rama de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Entonces, ¿qué estructuras tenemos que nosotros observar en la anatomía? La vejiga urinaria, el útero, ovario, trompa, vagina, recto con sus fondos de sacos, ¿no? Recto uterino, vésico uterino, ligamento ancho, ligamento redondo del útero, ligamento cervical transverso o de McEnroe, y los ligamentos rectouterinos o útero-sacro, que a veces no logramos verlos porque son estructuras bien profundas. Ahora vemos en el varón. ¿Qué órganos genitales internos encontramos en el varón? La próstata, que es subperitoneal, las vesículas seminales, que también es subperitoneal, los conductos deferentes, que va a pasar por el canal inguinal y se va a unir a la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador, que mide en promedio 40-45 centímetros este conducto deferente. Bueno, los testículos, eso lo vamos a ver en genitales externos, en otra clase, que son las gónadas, que va a formar las células sexuales para la fecundación, que es el espermatozoide, que está envuelta por una túnica vaginal, que es la continuación del peritoneo, una túnica albuginea, que es una cápsula gruesa de tejido fibroso, los túbulos seminíferos, que son productoras de espermatozoides, la red de testis o red testicular y los conductos eferentes, que luego van a formar el epidídimo. El epidídimo es donde maduran los espermatozoides y se van a almacenar, ¿no? Vean,
Acá tenemos la bolsa escrotal, ¿no? Que está envuelto por sus capas, y acá está el testículo. El testículo tiene su función de formar los espermatozoides que van a madurar en el epidídimo. La continuación del epidídimo es el conducto deferente. ¿Qué es esto? Que mide 40-45 centímetros. Este conducto deferente va a pasar por el conducto inguinal y va a unirse al conducto de la vesícula seminal. ¿Qué es esto? El conducto de la vesícula seminal con el conducto deferente van a formar el conducto eyaculador, que va a desembocar en la uretra prostática. Esta es la próstata, ¿no? Próstata, recto, vejiga urinaria, vejiga. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que debemos de ver en el varón? La vejiga urinaria, la próstata, las vesículas seminales, el recto, el fondo de sacto recto vesical, testículos, epidídimo y conducto deferente. Realmente hoy día podemos ver todo eso, o sea, genitales internos y genitales externos en la práctica, porque es la continuación, pero en la teoría lo han dividido en dos, o sea, genitales internos hoy y genitales externos en otra clase. Cosa que, como les estoy proponiendo, podemos hacerlo virtual porque es una clase de 20-25 minutos, no más. ¿Ok? Vean, esto es el trígono trígono vesical, desembocadura de los dos uréteres y apertura de la uretra masculina, trígono vesical. Tenemos la próstata que envuelve la uretra. Por eso es que en los viejitos, cuando esta próstata crece, obstruye la uretra y no puede orinar, por eso lo sondean, lo ponen sonda para que pueda orinar y tienen que operarlo, sacarlo la próstata. En la próstata va a desembocar el orificio del conducto eyaculador. ¿Quiénes forman el conducto eyaculador? El conducto deferente con el conducto de la vesícula seminal. Y toda su secreción van a formar el semen. En conclusión, ¿qué es el semen? Es los espermatozoides que trae el conducto deferente, el líquido seminal que viene por el conducto seminal y el líquido prostático que viene de esta glándula, la próstata, que vierte su contenido por estos orificios que se llaman conductillos prostáticos. Ese conjunto de líquido lechoso es el semen, que está formado por espermatozoides, líquido seminal y líquido prostático. Tenemos acá el esfínter externo, músculo estriado, voluntario, las glándulas bulbouretrales de Cooper, ¿no? Que para mantener lubricado toda la uretra. Próstata, uretra prostática, uretra membranosa, uretra esponjosa, cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso del pene, vejiga, trígono vesical, músculo detrusor, vesícula seminal con su conducto, ¿no? Conducto eyaculador. Esta es la vejiga visto por atrás. La vejiga, tenemos acá la vesícula seminal que se va a unir con el conducto deferente y va a formar el conducto eyaculador. Esta es la próstata, va a desembocar en la uretra prostática. Tenemos las glándulas parauretrales o glándulas bulbouretrales de Cooper, que secretan una secreción para mantener húmeda la uretra prostática, esponjosa y membranosa. Esta es una resonancia donde vemos la vejiga, la vesícula seminal, el espacio retropúbico, la próstata, la uretra membranosa, ¿no? Cuerpo esponjoso, obviamente la uretra esponjosa, cuerpo cavernoso del pene. Las fascias de la pelvis
son una fascia extraperitoneal que se encuentra debajo del peritoneo. Es difícil de observar en el espécimen del cadáver. Cubre la vejiga urinaria, el útero, vagina, recto y porciones laterales de la próstata. Envuelve los paquetes vasculonerviosos y se condensa en torno a las vísceras pélvicas. Las condensaciones faciales en la mujer, hay que ver el ligamento umbilical medio, que sí es posible ver, ¿no? El ligamento pubo-vesical medial, el ligamento lateral de la vejiga, que conduce los vasos vesicales superiores, que son ramas de la arteria hipogástrica, ligamentos pubocervicales, los ligamentos cervicales transversos, también llamado ligamento cardinal de McEnroe, los ligamentos recto-uterinos que mantienen fijo al recto, que como hemos visto, ¿no? Entonces, todos los ligamentos, ¿no? Ligamento umbilical medio, ligamento umbilical medial, el ligamento pubo-vesical medial, el ligamento pubo-vesical lateral, donde se encuentran los vasos que van a irrigar todos los órganos pélvicos. Importante el ligamento, este ligamento que es el ligamento recto-uterino, el ligamento cardinal que mantiene fijo al recto, y estos pequeños ligamentos que van a unir los huesos coxales a las vísceras pélvicas. En el varón, lo que debemos tener presente es la fascia prostática, ¿no? Que envuelve el plexo venoso prostático, la fascia rectoprostática, que va a formar el tabique rectovesical o fascia de Denon-Villiers. Las estructuras peritoneales en la pelvis, tenemos el ligamento ancho, que ya hemos visto que va a mantener fijo al útero, el pliego umbilical medio, el pliego umbilical medial, que ya lo hemos visto, y los fondos de saco, anterior y posterior. Con respecto a la vascularización, todas las arterias que irrigan la pelvis provienen de las arterias ilíacas internas, también llamado arteria hipogástrica. En el varón, las arterias uterina, vaginal y ovárica, obviamente el varón no lo tiene, son reemplazadas por la arteria deferencial, obviamente que va al conducto deferente, que es rama de la arteria vesical superior, la arteria prostática, que es rama de la arteria vesical inferior, y la arteria testicular, que es rama directa de la aorta. Todas las venas de la pelvis van a drenar a la vena ilíaca interna. ¿Ok? Ahí tenemos, vean, aorta se divide en una ilíaca común derecha e izquierda. La arteria ilíaca se va a dividir en una ilíaca externa, que acá le he cortado, y una ilíaca interna. Esta arteria ilíaca interna es la que va a dar todas las ramas para las vísceras intrapélvicas. Por ejemplo, la arteria glútea superior, tenemos la arteria glútea inferior, la arteria vesical, la arteria uterina, la arteria umbilical, la arteria obturatriz, todas las arterias, y su rama final va a ser la arteria pudenda interna. ¿Qué es esto? La arteria pudenda interna, que va a irrigar los genitales externos, tanto en el varón como en la mujer. ¿Qué ramas podemos nosotros ver de la arteria ilíaca interna? La arteria iliolumbar, que se va hacia la parte posterior, la sacra lateral, la glútea superior, glútea inferior, la pudenda interna, que es la rama terminal, la arteria umbilical, obturatriz, uterina en la mujer, vaginal, rectal media, ¿no? La arteria ovárica no es rama de la ilíaca interna, ¿no? Es rama de la aorta. La arteria rectal superior, ya sabemos que es la última rama de la mesentérica inferior, y la sacra media es rama de la bifurcación aórtica.
Entonces, lo que debemos ver es la arteria ilíaca común, que sí vamos a verlo, las dos arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda. Vamos a ver la arteria ilíaca interna y externa. La arteria pudenda, hay que verlo, la rama final de la ilíaca interna, que va a irrigar el perineo. La vena ilíaca, ni qué decir, es una vena bastante gruesa que sí lo vamos a ver. Esta es la arteria aorta ilíaca común derecha, izquierda. La arteria ilíaca común se divide en la arteria ilíaca interna y externa. La externa se va a convertir en arteria femoral, ¿no? Entonces, esta arteria ilíaca interna, lo que debemos ver es la arteria ilíaca interna y la pudenda interna, mínimamente. Estos vasitos pequeños, de repente no logramos verlo, si lo vemos en buena hora. Esta arteria obturatriz, que pasa por el agujero obturatriz. Todas las venas de la pelvis verdadera van a drenar en la vena ilíaca interna, vena ilíaca común, vena cava inferior. Los linfáticos, ni qué decir, van a correr siempre paralelo al drenaje venoso, a los vasos, ¿no? Que van a drenar toda esta parte, ¿no? Ahí están, vean, los ganglios y los vasos linfáticos siempre acompañan a los vasos sanguíneos en todas las partes del organismo, llevando linfa de regreso a las venas subclavias. Los nodos linfáticos, lo más común son las inguinales superficiales, inguinales profundos, los ilíacos internos, ilíacos externos y las gonadales. Con respecto a la inervación, ¿qué nervios inervan? La piel y el músculo esquelético están inervados por la división somática del sistema nervioso periférico, y la inervación muscular deriva de los ramos ventrales de los plexos sacro L4 o S4 y el plexo coccigio. El perineo está inervado por el nervio pudendo, que es una de las grandes ramas del plexo sacro. Las fibras aferentes, o sea, sensitivas, transmiten dolor, tacto y temperatura. Las fibras aferentes viscerales transmiten dolor, sobre todo de víscera, ¿no? El dolor menstrual, por ejemplo, del útero, son aferentes viscerales. Y la inervación autonómica, que controla la micción y la defecación, está dado por los nervios espláncnicos pélvicos, parasimpáticos, y los espláncnicos lumbares sacros, que son simpáticos, conducen la inervación simpática. Estos son los plexos simpáticos, y parasimpáticos lo traen S2 y S4 del plexo sacro. A diferencia del cardiovascular, que el simpático es excitador y el parasimpático es inhibidor, acá es todo lo contrario, ¿no? El parasimpático es excitador, produce movimientos de contracción del músculo del tracto gastrointestinal, y el simpático es inhibidor, ¿no? Ahí tenemos los nervios espláncnicos lumbares, espláncnicos sacros, su formación, ¿no? Espláncnicos pélvicos y plexos hipogástrico inferior, y el nervio pudendo, una rama importante que probablemente lo vayamos a ver, porque el nervio pudendo siempre se acompaña de la arteria pudenda interna. Muy bien, vamos a la práctica, chicos.